Vamos a ver el tema 1, el sonido y las cualidades del sonido. Vamos a empezar definiendo sonido. El sonido es la sensación percibida por el oído humano, producida por una vibración que se propaga en un medio elástico que puede ser sólido, líquido o gaseoso, en forma de ondas. Lo más común es que el sonido se propaga en el aire, en forma de ondas, así, de esta forma. El sonido se propaga a gran velocidad, unos 340 metros segundo, y se expande en todas direcciones, como ya hemos dicho, en forma de ondas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si esta distancia es de 340 metros, va a tardar un segundo en recorrer esta distancia. Hay que matizar también que cuando el sonido se emite y se encuentra con un obstáculo, rebota y regresa en sentido contrario. A este fenómeno se le denomina reverberación o eco. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de este fenómeno. Es cuando se emite un sonido, va avanzando hasta que llega a un obstáculo, rebota y se produce lo que se llama reverberación o eco, que vamos a definir ahora. El eco es un tipo de reverberación en la que el tiempo entre que el sonido se emite y rebota es tan largo que se percibe por separado. Esto quiere decir que cuando se produce el fenómeno de eco, el tiempo entre que el sonido viaja hasta el obstáculo, rebota, es tan largo que se va a percibir por separado. Esto es muy fácil de entender. Si, por ejemplo, esta distancia es de unos 400 metros, pues ya sabemos que el sonido viaja a una distancia de 340 metros segundo, entonces ya va a tardar en recorrer esta distancia un segundo. Si rebota, va a tardar otro segundo. Entonces, en total, desde que yo emito el sonido hasta que vuelve, tarda 2 segundos. Entonces lo voy a percibir por separado. Sabemos que el sonido se propaga por el aire a una velocidad de 340 metros segundo, como ya hemos dicho antes. Pero, y esto lo tenéis que trabajar vosotros, ¿sabrías decirnos si se propaga en otros medios como un elemento sólido o líquido? Infórmate y toma notas en tu cuaderno. Esto para el próximo día. Vale, ahora vamos a ver cómo percibimos el sonido. Tenemos que saber que el sonido lo percibimos por el oído. El sonido es percibido por el oído, a través del tímpano, que es una membrana que vibra. Esta membrana va a vibrar y va a transmitir impulsos nerviosos al cerebro, que estaría aquí, las cuales envían una información, como ya os he dicho, al cerebro. El ser humano no puede captar todas las vibraciones, ni todas las alturas, ni todas las intensidades. Si es un sonido muy flojo, evidentemente no lo va a poder captar. Relación a la intensidad, como os decía, solo percibimos a partir de 10 decibelios. 10 decibelios. 10 decibelios, que los decibelios se expresan así. O lo que también llamamos umbral de audibilidad. El umbral de audibilidad. También podemos percibir hasta 120 decibelios. 120 decibelios. O lo que también se llama umbral de dolor. Ahora yo os pregunto, ¿podéis decirme en relación a la altura si hay vibraciones que el ser humano no capta? ¿Y cuáles son? Y a partir de qué límites, etcétera. Investigad un poquito por ahí y me decís para el próximo día en vuestro cuaderno, ¿vale? Este trabajo es vuestro personal y se evalúa. Vamos a explicar ahora el sonido y el ruido. Básicamente un sonido tendrá una vibración de onda regular o periódica, siguiendo un patrón repetitivo. En cambio, vamos a explicar esto antes. El sonido tiene una vibración de onda regular. Aquí tenéis la representación del sonido. Una vibración de onda regular o periódica, siguiendo un patrón repetitivo. ¿Veis que toda la onda es igual? En cambio, un ruido tiene una vibración irregular, como veis aquí, o aperiódica, siguiendo un patrón indeterminado. ¿Veis aquí el ruido y aquí el sonido? El sonido regular o periódico
y el ruido es irregular o aperiódica. Tenemos que matizar que la diferencia entre sonido y ruido en muchos casos depende de factores y sensaciones psicológicas. No para todo el mundo un ruido o un sonido es un ruido. A lo mejor a una persona le puede molestar un sonido determinado y a otra persona no. Por eso decimos que depende de sensaciones psicológicas. Bueno, vamos a definir silencio y silencio en música. El silencio musical es la ausencia total de sonido o la falta de ruido, la falta absoluta de sensación auditiva. En la música el silencio es tan importante como el sonido, es muy importante, ya que tiene funciones tan importantes como de pausa, descanso y permite organizar ideas como si fuera un lenguaje o incluso crear sensaciones de interés o suspense. Un compositor que da mucha importancia al sentido de la música es John Cage, con su obra musical 4 minutos 33 segundos. Buscadla en YouTube y describid qué veis en vuestro cuaderno. Y también quiero saber vuestra opinión sobre esta obra en relación a la música. Algo que decía John Cage, que es este señor que veis aquí, es que todo lo que hacemos es música. Y ya por último, vamos a ver el silencio en la sociedad actual. Tenemos que saber que en nuestra sociedad hay muchos agentes contaminantes. Ya los conocéis, muchos de ellos. No sé, el aire está contaminado, el agua también, pero el ruido también es un agente contaminante. Una dosis excesiva de ruido puede crear trastornos negativos, que pueden ser, en el plano físico, la sordera, por ejemplo, o en el plano psicológico, la falta de sueño o la pérdida de concentración. La Organización Mundial de la Salud nos dice, la OMS, Organización Mundial de la Salud, nos dice que como máximo en el día a día es recomendable un límite de 65 decibelios. 65 decibelios durante el día, como os decía, para no dañar la salud física o mental. Y unos niveles de entre 55 y 45, entre 45 decibelios y 55 durante la noche, para no sufrir tampoco trastornos de sueño.